ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles muy especial, en este miércoles 6 de noviembre del año 2019, Día de la Constitución de la República. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy, desde luego que dedicamos tiempo especial a la conmemoración del 175 aniversario de la Constitución de San Cristóbal. Vemos la precisión que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre los límites de la libertad de expresión. Un nuevo feminicidio que es atribuible a falla de nuestras justicias. Y vemos también las decisiones que adoptó en el día de ayer el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana con las designaciones de los secretariados vacantes y de otros secretariados. Entonces, señores, en relación con la conmemoración del 175 aniversario de la Constitución de la República, quiero precisamente empezar por ahí. Es el 175 aniversario de la Constitución de la República. No de la primera Constitución, sino de la Constitución de la República, que es una sola, que ha sido revisada en decenas de oportunidades, pero la Constitución que nos rige hoy es única, es una sola. Es esa Constitución que se proclamó un 6 de noviembre del año 1844. Entonces, es el aniversario de la Constitución de la República el que estamos conmemorando en el día de hoy. Y sobre esa Constitución hay muchos planteamientos que han surgido con el tiempo, en lo que incurrimos siempre en el error de ponderar las cosas fuera de su contexto. Es decir, nosotros queremos ver los acontecimientos de el 6 de noviembre de 1844 o los acontecimientos que se producen a partir de esta constituyente que empieza el 26 de septiembre de 1844, nosotros queremos ver esos acontecimientos con la óptica de hoy y con el contexto de hoy, o con el contexto de otros tiempos que eran tiempos muy distintos al momento en el que surge esa Constitución. Y entonces eso no hace más que llenar de prejuicio un acontecimiento que de por sí ya estaba muy prejuiciado por las diferencias que teníamos entonces. Porque a los dominicanos siempre nos ha caracterizado un defecto, que queremos adelantar las cosas. Aunque todo tiene su tiempo bajo el sol, aunque a todo le llega su momento, nosotros no
queremos esperar por el momento, sino que queremos adelantar las cosas. Y resulta que cuando se da el proceso de separación, después de aquel famoso manifiesto que es la base de esa separación del 16 de febrero, después de ese manifiesto, pues la República Dominicana está bajo una situación muy especial. Pero los dominicanos no solo estamos pendientes de esa situación muy especial, sino también de nuestras particulares intereses y nuestras divisiones, al extremo de que no bien había nacido la República y se había creado una Junta Central Gubernativa, y ya esa Junta Central Gubernativa había sido objeto de conspiración, lo que desde luego nos llevaba a un panorama total de desestabilización que ponía en peligro realmente la república naciente. Entonces, todos esos acontecimientos estuvieron presentes en lo que fue esta Constitución. Hay una serie de cosas que se repiten, pero cuando usted va y trata de buscar las bases, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Entonces, esas bases no existen. Tenemos un problema con nuestra Constitución. Es que sus actas originales no existen. Sus actas originales no existen. No tenemos un relato de las actas originales que nos permita saber lo que ocurrió en las discusiones. Lo que nosotros conservamos de la Constitución de la República, de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, la que se proclamó ese día, fueron pues las copias de la propia Constitución, pero no los documentos originales que en términos históricos sirven para esclarecer en gran parte la discusión. Entonces, como eso ha ocurrido, siempre hemos estado a lo largo del tiempo manejando muchos prejuicios. Que bueno, que había un proyecto de constitución que tenía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y que ese no fue el proyecto de constitución que se aprobó, que el proyecto de constitución que se aprobó fue una constitución conservadora, no la constitución de Duarte. Cuando se ha hallado lo poco que aportó la hermana de Duarte sobre algunos apuntes, porque Duarte no tenía ningún proyecto de constitución, sino que había hecho algunos apuntes para la Constitución. Entonces resulta que esos apuntes son totalmente coincidentes con la Constitución que proclamamos el 6 de noviembre de 1844, exceptuando lo que ocurrió con el artículo 210. Es decir, que no hay diferencia entre esas propuestas, no un proyecto de constitución, sino esas propuestas, esas reflexiones que tenía sobre la Constitución Duarte y la Constitución que se aprueba, que se proclama el 6 de noviembre de 1844. Entonces, hay algunas cosas interesantes, hay algunas cosas que no pasan por el rasero de la comprobación histórica,
que son meras especulaciones. Y lo que más está rodeado de especulaciones es lo que tiene que ver con el artículo 210. Lo que se repite en las escuelas, lo que se repite en los medios de comunicación, es que, que el general Pedro Santana rodeó a los constituyentes y los emplazó a la aprobación del artículo 210. Bueno, si alguien tiene alguna constancia histórica de que eso ocurrió, me gustaría verla. Y yo he visto muchas cosas y he leído todo lo que he podido con relación a ese tema. Y me he encontrado entre nuestros historiadores con por lo menos 7 versiones distintas de ese acontecimiento. Pero ninguna plantea en términos categóricos que se produjera un cerco de el lugar donde estaban los constituyentes para obligarlo a aprobar el artículo 210. ¿Qué plantean esas versiones, entre las que incluso se habla de que la posibilidad de que eso se haya producido, pero de la posibilidad, no del hecho? Entre esas 7 versiones, que cada historiador la maneja más o menos conforme a sus creencias, pero que no tiene la mayor comprobación. Bueno, en eso nuestra base es tan endeble que una de las primeras referencias que tenemos sobre ese acontecimiento es prácticamente anónima. La reproduce un historiador haitiano y la retoma Emilio Rodríguez de Morici. Y entonces ahí se habla de la amenaza militar, etcétera, pero eso no se plantea como un hecho. Eso no se plantea como un hecho. Ahora, usted escoge cada una de estas versiones sobre cómo se produjo la aprobación del artículo 210, y lo que yo le puedo consensuar, y aquí estoy hablando de mi convencimiento, que no necesariamente es la realidad, pero le aseguro que tengo tanta base como los historiadores que no tienen ninguna sobre ese aspecto, porque ninguno presenta realmente pruebas documentales de lo que ocurrió ese día, sino muy vagas referencias. Muy vagas referencias, porque ya les dije que no hay los originales, no hay una serie de cosas que permitan esclarecer incluso la propia discusión que había entre los asambleístas. Entonces, lo más ocurrido es que sí hubo una condicionante del general Pedro Santana. Hubo una condicionante entre los constituyentes, porque también los dominicanos de todas las épocas, para establecer en la Constitución el país ideal, somos formidables. Es decir, para resolver los problemas en la Constitución somos formidables. En la Constitución nosotros solucionamos cualquier problema. Naturalmente vamos a ver después en la vida práctica y cotidiana cómo esa garantía que estamos estableciendo ahí puede cumplirse. Entonces, hubo la propuesta de un artículo que impedía al presidente de la República tomar decisiones de designaciones militares y una serie de cosas, a menos que no reuniera el Congreso.
Y bueno, estábamos en una etapa de guerra. Estábamos en una etapa de guerra. Entonces, lo más ocurrido, es decir, el punto de consenso que usted puede hallar leyendo cualquier versión y yéndose a los historiadores más originales, porque bueno, aquí muchos somos historiadores y repetimos muchas cosas, pero ya avalada en los fundamentos históricos, que tiene que ser el documento, ¿no? Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, lo más consensuado es que Santana estableció que bajo esas condiciones no se juramentaba. Bajo esas condiciones no me juramento. Incluso llega a plantear, bajo esas condiciones, pues, búsquense otro presidente. Bajo esas condiciones no me juramento. Y después de haber pasado por un proceso de conspiración, que fue un error de los trinitarios, porque el país era todavía un proyecto naciente, cuando ya se había producido una conspiración que pudiera estar basada en los celos que tenían de que su proyecto, por ejemplo, teniendo una gran influencia de los afrancesados, no fuera a derivar en una anexión, en un protectorado francés, que realmente ellos tenían razones para tener esos temores. Vino esta conspiración contra la Junta Central Gubernativa. Y entonces, teniendo esa situación, es decir, en el plano externo, pero casi interno, la amenaza haitiana. La guerra contra Haití. Y entonces, por otra parte, en el plano interno, un clima de conspiración. Entonces, sobre esa base, algunos pensaron que el hombre era Santana, y que el hombre tenía que contar con los poderes necesarios para poder gobernar, enfrentando por una parte la guerra frente a Haití y por otra parte cualquier conspiración interna. Y sobre esa base se establece lo del artículo 210, que le confiere poderes especiales al presidente sin tener que convocar al Congreso para tomar una serie de medidas e iniciativas. Entonces, ¿qué creo que ocurrió? Bueno, eso. Básicamente, la condicionante que usted la puede asumir, bueno, asúmala como que fue un chantaje. No creo que fuera ningún chantaje, porque si hubo uno que demostró que estaba dispuesto a irse para el Ceibo, a lo que siempre hacía, fue Santana. De hecho, llegó a hacerlo y allá lo fuimos a buscar otra vez. Allá la fuimos a buscar otra vez cuando él se fue y pusimos a Manuel Jiménez como presidente, y Juan Manuel Jiménez pues muy entusiasmado con su gallo y una serie de cosas. Hubo que ir a buscar un hombre que se encargara del gobierno, y él estaba tranquilo en sus predios, y se le fue a buscar de nuevo. Es decir, que cuando él hablaba de que, bueno, yo bajo esas circunstancias no me juramento, pues no creo que él estuviera sencillamente ejerciendo un chantaje. Entonces, bajo esas circunstancias surge aquel artículo 210. Hay cosas que si usted las saca de contexto, desde luego que tienen una lectura muy distinta, porque el discurso que pronunció don Tomás Bobadilla
en el acto de proclamación de esa Constitución, pues incluyó unas referencias al padre de la patria, que fuera del contexto del hombre que había sido objeto, que había sufrido una conspiración. Es decir, el hombre al que los trinitarios lo buscan, se alían con él, como se aliaron con Santana, para hacer posible lo que ocurrió el 27 de febrero de 1844, que es producto del manifiesto del 16 de enero. Entonces, para producir ese manifiesto, una figura clave era don Tomás Bobadilla. Entonces, buscamos esa figura clave, reconocemos que nadie como él tiene más peso en esos momentos para encabezar la República. Pero pocos días después estamos conspirando contra Tomás Bobadilla. Queremos expulsar a Tomás Bobadilla, pero a Tomás Bobadilla lo buscamos, lo pusimos ahí y establecimos que este era el hombre. Es decir, en estos momentos y en esas circunstancias era la figura de mayor peso que había en este país. Don Tomás Bobadilla y Briones. Entonces, si nos vamos al discurso que él pronunció ese día y vemos la referencia que él hizo al padre de la patria y no vemos que es el hombre que ha sido objeto, que ha sido víctima de una conspiración, entonces no entendemos las razones por las que él dice estas palabras del padre de la patria, a quien don Tomás Bobadilla, pues un día como hoy se refiere a Duarte como un joven inexperto que lejos de haber servido a su país, jamás ha hecho otra cosa que comprometer su seguridad y sus libertades públicas. Pero era la respuesta al tema este de la conspiración de la que había sido objeto por parte de los trinitarios. Entonces, al ver esto hay que ver aquello y ver las cosas en su contexto y después ver este hombre cómo termina. ¿Cómo termina? Lo que quieran conocer a don Tomás Bobadilla y Briones, hay una carta muy famosa que me la regaló hace un tiempo General Zorrilla Osuna, que fue una carta que él escribió a propósito de la anexión a España, oponiéndose a la anexión en un documento, una carta que escribió a los reyes de España, donde podemos conocer en gran medida quién fue don Tomás Bobadilla y todo lo que pesaba en él, un hombre con sus errores, con sus virtudes, pero yo creo que pesan más las virtudes que los errores. Entonces, bueno, tenemos esta Constitución que ha tenido tantas modificaciones. La Constitución de 1844 duró 10 años. Paradójicamente, cuando se lean los libros de historia en el futuro, nos vamos a encontrar con que la Constitución que más ha durado sin modificarse fue la Constitución que estuvo bajo el liderazgo de Joaquín Balaguer. Es decir, cuando evaluemos la época de Balaguer, del dominio de Balaguer, veremos que es la época en la que la Constitución no se modificó. Porque la Constitución que más duración ha tenido ha sido la Constitución de 1966, que esa Constitución estuvo vigente hasta el año de 1994. La de 1966 estuvo vigente hasta el año de 1994. Eso no ha vuelto a ocurrir jamás en la vida con constitución alguna en la República Dominicana. Que tenga una vigencia. La primera, la del 6 de noviembre, 10 años, pero esta tuvo 28 años. La de el 1966 a 1994, 28 años. Y cuando se modificó, no fue en beneficio del presidente. Pero después, nuestros líderes liberales, 3 líderes liberales, la han modificado en su beneficio.
La modificó Hipólito Mejía, un líder liberal, en su beneficio. La modificó Leonel en su beneficio. La modificó Danilo Medina en su beneficio. Balaguer nunca la modificó en su beneficio. Y solamente en el 94, y no fue en su beneficio. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa destacar? Para ver si me quedan algunos minutos para otro tema. La gran presencia de la Iglesia Católica entre los constituyentes. La gran presencia. Mal contado porque creo que en los números de Demorisi los sacerdotes son más. Pero mal contado, entre los constituyentes tenemos por lo menos 7 sacerdotes entre los constituyentes. 7 sacerdotes. Ahí estaba Julián Aponte, que era sacerdote, diputado por el Ceibo. José de Jesús Ayala, el padre Ayala, José de Jesús Ayala Fabián y García, de San Cristóbal. Manuel González Bernal, el padre Manuel González Bernal, que era el diputado de Monteplata. Antonio Gutiérrez, sacerdote, era el diputado de Samaná. Antonio Ruiz, sacerdote, diputado de Atomayor. Andrés Rosón, era diputado de Baní, sacerdote. Y Antonio Solano era sacerdote, diputado de Santiago de los Caballeros. Es decir, que la mayor presencia entre los constituyentes era de sacerdotes católicos, con razón, entonces, toda la influencia católica en esta constitución nuestra. Entonces, bueno, San Cristóbal es realmente la cuna de la Constitución, pero no es la cuna solamente por la primera Constitución, sino es que fuera de la capital, en ningún otro lugar, pues se han celebrado 3 constituyentes. En San Cristóbal se han celebrado 3 constituyentes. En Moca se celebró una constituyente, la de 1858. Que muchos dicen que es la constitución más liberal. Bueno, a la constitución de Moca nada más le faltaba el país. Es decir, la constitución de Moca es fabulosa, nada más faltaba el país donde esa constitución se pudiera aplicar, la de 1858, porque fíjense que estamos en el 2019 y todavía esa constitución de 1858 tiene aspectos que no van con la realidad social nuestra, pero lo primero es el verbo y el verbo era Dios. Es decir, no es malo que primero estampemos el país que soñamos en una carta magna y después entonces tratemos de forjar ese país que soñamos. Eso no es malo. Eso no es malo, eso es bíblico. Lo primero es el verbo y el verbo era Dios. Entonces, 175 aniversario de la Constitución de la República. Entonces, miren, en relación con el caso de Camacho, ayer hubo un documento del Tribunal Constitucional que yo creo que ahora que esto ha pasado la efervescencia de un tema que se tornaba incómodo porque se produce el apresamiento de esta persona y aunque esta persona incurriera en violaciones en las que incurrió, aunque incurriera en una impertinencia en la que incurrió, pues el apresamiento hacía más pequeño la infracción que él cometió y por lo tanto todo se fue hacia la cuestión de su apresamiento. Pero es evidente que no es verdad que
la libertad de expresión alcanza para usted irle a decir ladrón a una persona porque sea servidora pública, o ir a insultar a una gente que está en un espacio público pero está ejerciendo un derecho privado. Es decir, no es una persona que está ahí, que está en la pantalla, que está en una serie de cuestiones ahí, sino que está ahí incluso en bajo perfil. Entonces, que va un individuo que se le ocurre, mira, fulano pidió unos tragos, déjame irle a decir ladrón, ladrón, bríndame de lo que tú te has robado, en presencia de tu hijo y de un sobrino, que a mí me gustaría que a gente que ha apoyado eso, pues se vean esas circunstancias, que se vean esas circunstancias, a ver cuál sería su reacción. El Tribunal Constitucional emitió ayer un comunicado en espacio pagado en el que hace constar que no existe ningún precedente que permita o facilite las ofensas a funcionarios públicos o a cualquier persona. La comunicación indica que los precedentes jurisprudenciales del Tribunal Constitucional se han referido en varias ocasiones al derecho fundamental de todas las personas a la libertad de expresión, información, previsto en el artículo 49 de la Constitución, entendiéndolo como un derecho que no es absoluto y que puede estar sujeto a limitaciones siempre que tales restricciones encuentren su fundamento en la propia Constitución. Sostiene que además de la sentencia del Tribunal Constitucional 007516 del 4 de abril 2016, el Tribunal Constitucional decidió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra varios artículos de la ley número 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento y el Código Penal Dominicano. Entre otros aspectos, se solicitó al Tribunal Constitucional decidir si las disposiciones en cuestión violaban la Constitución al establecer ciertas sanciones penales de privación de la libertad y de multas especialmente agravadas cuando se trate de afirmaciones contra funcionarios públicos. Analizar el caso, el Tribunal Constitucional distinguió entre lo que es la censura previa, que no es permitida por la Constitución de la República, y las responsabilidades, las cuales deben estar fijadas por ley y ser razonables. Indica que en esa sentencia distingue los aspectos de la vida privada de un funcionario público, cuya injerencia debe ser sancionada de la misma forma con que se sancionen los actos difamatorios e injuriosos que se realicen contra un particular, de los actos propios de funcionarios públicos que le han sido conferidos, los cuales pueden ser objeto de monitoreo, crítica y control social por medio de la opinión pública. Entonces, yo creo que ahí esto está claro. Desde luego ya ese acontecimiento se produjo, no tuvo el tratamiento adecuado y toda la discusión pues se desvió y nadie tomó en cuenta el irrespeto, la insolencia que se comete contra una persona por el hecho de que está haciendo lo mismo que tiene derecho a hacer la otra persona. Lo mismo que está haciendo ahí la otra persona. Entonces, bueno, si ese es el país que queremos, entonces lo que tenemos es un país que en cualquier momento podemos tener una desgracia. Entonces, eso en relación con eso. En relación con el caso de el feminicidio que se produjo en San Pedro de Macorís, bueno, qué cosa, qué casualidad. La misma directora de violencia de género que fue suspendida por el acuerdo con Anibel, con el caso de Anibel. La misma, con el caso de Anibel González, la misma directora de violencia de género es la misma directora que está detrás de este acuerdo,
detrás de este acuerdo, señores, usted sabe lo que es una persona, porque usted puede decir, mira, que es verdad que la tentativa del crimen es igual al crimen, la tentativa, pero 11 puñaladas a una mujer no es una tentativa. Si 11 puñaladas para que un individuo al año y medio esté en libertad, representando lo que ya representa un peligro público y una amenaza directa contra la vida de esa mujer. Entonces, el individuo hizo lo propio que el anterior, desde que pudo, fue y consumó el feminicidio. Consumó el feminicidio, totalmente evitable, porque ese señor no tenía razones para haber alcanzado la libertad. Y ya no hay nada que hacer, porque la vida de Juana Domínguez Salas es irrecuperable. Es irrecuperable. Entonces, ahora sí va a recibir la sanción que merece. Entonces, eso realmente es muy lamentable. Finalmente, con relación a lo que ocurrió ayer en el Partido de la Liberación Dominicana, muy breve, pues el PLD, su comité político, llenó las vacantes de las secretarías de los renunciantes y también escogió otras secretarías. Asuntos internacionales, la secretaria de Asuntos Internacionales, Julio César Valentín, el senador Julio César Valentín. La Secretaría de Dominicanos en el Exterior, Alexis La Antigua. Las Soluciones de Conflicto, Magda Rodríguez. La Secretaría de la Juventud del PLD, Carlos Pared Vidal. La Secretaría de Asuntos Empresariales, Luisa Fernández. La Secretaría de Deportes, Marcos Díaz. La de Cultura, Mary Case. La de Asuntos Laborales, Marisa Hernández. La de Culto, Isabel de la Cruz. La de Educación, Margarita Cedeño. La vicepresidenta Margarita Cedeño es la secretaria de Educación del PLD. Entonces, Desarrollo Humano, Beatriz Ovalles. Mónica Lorenzo es la de Recursos Humanos y Medio Ambiente. Armando García de Tecnología. Guarocuya Feli de Asuntos Económicos. La Secretaría de Obras Públicas, Alejandro Montaz. La Secretaría de Asuntos Agropecuarios, Adriano Sánchez Roa. La Secretaría de Asuntos Jurídicos, José Dantes. Y la de Asuntos Legislativos, Ramón Monchi Fadul. Esas son las secretarías que escogió el PLD. Estatutariamente, las secretarías son órganos del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y en esta escogencia el PLD pues trata de subsanar lo que ocurrió en el comité político. Y yo creo que esto es importante, porque al comité político de un partido usted no llega por ser mujer, ni llega por ser hombre. Llega por el trabajo que usted desempeña en ese partido. Pero para poder ser evaluado, para llegar ahí, tiene que desempeñar el trabajo, y hay que darle la oportunidad de desempeñar el trabajo. Es decir, llegar a una Secretaría Nacional y tener la oportunidad de desarrollar un trabajo, visibilizarse ahí, es entonces la oportunidad también que después permite otras cosas. Ahí incluso hay el nombre de por lo menos 2 damas que usted busca las referencias en el PLD y le hablan de mujeres que tienen la capacidad
han estado muchos años trabajando en su partido, pero públicamente no eran conocidas. Ahora tienen la oportunidad de visibilizarse. Ahora son más las mujeres que hay en el PLD que haciendo un trabajo categorizado a nivel nacional, pues tienen la oportunidad de demostrar en la calidad de ese trabajo, pues que pueden trascender hacia otros espacios. Entonces, yo creo que si eso no subsana, por lo menos muestra una intención hacia el futuro de que cuando toquen estas elecciones haya una mayor cantidad de mujeres que puedan ser objeto de una ponderación para las posiciones más altas en el PLD. Cambio y fuera.